querido David Cervantes, economista senior del BBVA México. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Un gusto estar aquí contigo. Oye, hoy ustedes presentan un reporte sobre el empleo formal. ¿Por qué no le platicas al auditorio de qué se trata? Sí, nosotros hacemos un monitoreo constante de cómo van los resultados y avances del empleo formal y generalmente publicamos este informe mensualmente y donde analizamos cómo van las tendencias del empleo y lo que está sucediendo al interior de los sectores y de las entidades federativas. En este sentido, en este reporte lo que estamos viendo es una desaceleración del empleo formal que venía gestándose desde ya hace algunos meses y que lo hemos venido señalando como algo que está sucediendo actualmente en la economía. ¿Qué está pasando con el empleo formal? O sea, dices que en este reporte, como bien dices, es mensual, pero ya es evidente que sí está disminuyendo el empleo y que el dato va más allá del número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que durante los últimos 2 meses ha caído. Sí, ahí es necesario puntualizar dos cosas. Uno, que sí viene una desaceleración, pero que hasta el momento esta desaceleración se ha presentado en los empleos eventuales, que obviamente son los que son más afectados en el corto plazo cuando hay una desaceleración de la economía en general. Pero en el empleo permanente, todos los meses desde enero a la fecha hemos tenido todavía creación positiva muy limitada en los últimos meses, pero todavía no hemos pasado esa capa de la parte eventual. Entonces, estamos en una desaceleración. Algo que es positivo para los próximos meses es que el tercer trimestre general es muy positivo por factores estacionales al empleo. Por lo tanto, consideramos que esta baja no se acentuará y por lo menos seguiremos con una tendencia de una creación de empleo muy moderada. Generalmente decimos desde el discurso que el nearshoring, que esta relocalización de empresas es muy buena y es muy positiva porque está generando empleos, pero parecería que el efecto se está limitando, ¿no? Sí, lo que hemos visto en algunos otros estudios que tenemos es que ese nearshoring todavía está muy incipiente, todavía hay algunas señales que nos podrían señalar que se está gestando, pero obviamente esto tiene todo un proceso y relocalizar toda una inversión, pues es un proceso que es de mediano plazo y por lo tanto, pues en el corto plazo es difícil verlo y por lo que vemos ahora es que el efecto de corto plazo es que hay una desaceleración de la economía de Estados Unidos, una desaceleración en específico de la manufactura, que es lo que a nosotros nos está afectando más. En ese sentido, la manufactura es el principal empleador o generador de empleo formal en el país y por lo tanto, pues ahí vemos también cómo esa moderación pues se está presentando relacionado a eso. Entonces, por lo tanto, ver el efecto de nearshoring en el corto plazo pues es limitado aún, ¿no? Claro, diría yo, como muy limitado. La economía está perdiendo velocidad y como bien dices, el empleo, y en este reporte que hacen, el empleo se está perdiendo. ¿En qué regiones del país se está viendo esta mayor desaceleración del empleo formal? Mira, yo creo que te puedo decir que uno de los estados que resalta a luz es Tabasco. Y esto está muy relacionado con la culminación de muchas de las obras de infraestructura del gobierno. Ahí se generó mucho empleo, no solamente directo por el gobierno, sino también que tiene efectos sobre la creación de empleo privado. Y ahí es la entidad en donde ese efecto que tuvimos varios años por la refinería, por el Tren Maya, es el que se ha diluido. Si nosotros comparamos el nivel de empleo que teníamos en diciembre de 2023, a la fecha tenemos prácticamente 7% de empleo menos. Entonces es la entidad en donde más se ha visto este ajuste del empleo formal. Tenemos otras entidades como Sinaloa, que también le está costando, tiene niveles de empleo inferior al nivel que tenía al inicio de año, otras entidades como Veracruz y Zacatecas, pero se resalta estos casos que te mencionaba, pues porque es muy asociado a esos O factores. sea, a mí me parece, el de Tabasco me parece total y absolutamente lógico. Si bien los Bocas todavía no refina, pero ya terminó la parte gruesa de su construcción sin que generara una derrama económica permanente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en Sinaloa? Sí, en Sinaloa, si tú lo ves a nivel sectorial,
hay un elemento que se ve muy evidente, que es la desaceleración del sector agrícola. O sea, venimos con tasas ya acumuladas anuales de más de 10 meses en donde ha caído el sector agrícola. Tenemos tasas interanuales negativas. Entonces, ese es el sector que ha afectado, y obviamente Sinaloa, al ser un estado productor, pues es donde se han venido estos ajustes. Ahí pueden haber varios factores, habría que analizar con más detalle, pero ahí tiene que ver con los aspectos estacionales de las cosechas, si el cambio climático está afectando, habría que hacer un poco más de detenimiento sobre esa entidad, pero lo que vemos es que está relacionado con esta caída del sector agropecuario. Y pues, que tendrá que ver también la sequía y que algunas de las Exacto. políticas del gobierno del estado pues, no funcionaron. O sea, esas de subsidios y de... No han funcionado y han parado al sector agrícola. ¿Cuál es tu estimación, cuál es la estimación de ustedes en el BBVA del empleo al final del año? O sea, mantenerse esta tendencia y quitándole eso que bien señalas de los factores estacionales. Sí, nuestra estimación al día de hoy es de un crecimiento a fin de periodo de 2.6%. Es un crecimiento mucho más bajo si lo comparamos con los años que tuvimos anteriormente. Obviamente esto está muy asociado a que pues cuando terminó la pandemia hubo un rebote de la economía, se recuperaron empleos, pero ya esos efectos han pasado, ya pasó el efecto del boom de la economía de Estados Unidos, su manufactura, ya pasó la parte de servicios, y obviamente lo que tenemos ahora son menores tasas de crecimiento. 2.6%, como decíamos en el documento, tenemos cierto sesgo a la baja, porque nuestra estimación para este mes era de un crecimiento de 2.1%, fue de 2%, entonces tenemos ese ligero sesgo a la baja, pero estamos esperando que así cierre el empleo este año. Es decir, es una noticia no tan positiva, pero al menos lo que sí tenemos expectativa que se genere empleos formales. Sí, que esté dentro de los números negros, pero Exacto. apenas arriba, ¿no? O sea, apenas arriba Sí, donde vienen a estar. sí, en esencia es una generación de empleo baja, pero por las condiciones que estamos viendo en manufactura de Estados Unidos, como te mencionaba, pues no es algo que no parecía tan negativo, ¿no? Desde el punto de vista salarial, ¿a qué sectores les está pegando más de trabajadores? Mira, ahí el salario es algo que tenemos, que nosotros nos ha sorprendido, porque lo que hemos visto es una resiliencia muy importante del salario real. Y lo que estamos diciendo es que el promedio del salario real y la masa salarial, que es pues, prácticamente lo que se va a los hogares para consumir, pues actualmente tiene tasas de crecimiento del 6.4%, en el caso del salario de la masa salarial real, y el salario real del 4.3%. Y eso está muy por arriba de los promedios históricos que habíamos visto en años anteriores. Entonces, lo que hemos visto, a diferencia de esta gran desaceleración del empleo, lo que vemos es que ha superado y sigue superando esos promedios. El promedio histórico de 2001 a 2018 del salario real se hace un promedio simple del 1.2%, y si ves la masa salarial es del 3.9%. Entonces estamos por arriba, habiendo una resiliencia importante. Los sectores que mejores salarios tienen son la manufactura, pero sí lo que ya empezamos a ver es que a pesar de esa desaceleración y que también ya los salarios y la masa se desaceleran, todavía siguen mostrando resiliencia y un aspecto positivo, porque los crecimientos que se han dado los salarios en los últimos 10 años ha sido en los deciles de menores ingresos de los trabajadores del primer decil y del segundo decil, son los que han más crecido su salario, y eso les ha beneficiado a los trabajadores que menores salarios tienen. Entonces ha habido un efecto redistributivo, si lo vemos de alguna manera, en la forma del pago de salarios, y eso ha beneficiado a los trabajadores de menores ingresos. Entonces ahí lo que vemos es una resiliencia del salario. O sea, lo que estamos viendo es que está creciendo menos rápido el salario, sin embargo, quienes tienen trabajo les está yendo mejor. Exacto, así es. Lo acabo de resumir perfectamente. Pues David Tocayo, te agradezco muchísimo, un gusto platicar contigo. Sí, mucho gusto, muchas gracias. Que te vaya muy Buenas bien. noches.